10 de noviembre, Día de la Tradición. El Día de la Tradición se celebra en la Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández. El Día de la Tradición es el reconocimiento de la identidad argentina a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, José Hernández. La idea de propender a la institucionalización de un día que conmemora las tradiciones gauchas correspondió al poeta Francisco Timpone, quien fue presidente de una asociación llamada Bases, institución que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y tenía su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires. La noche del 13 de diciembre de 1937 se realizó una reunión privada con música y alocuciones, en donde don Timpone mencionaba sus futuros proyectos. A partir de esta junta de la agrupación, se elaboraron 3 textos, un documento de 12 páginas con la reseña del conflicto y con el sello de la agrupación, una carta abierta al director de la Atlántida, Francisco Ortiga Ankerman, y un petitorio al gobierno nacional para que intercediera ante tal pedido. Portada del libro Martín Fierro. El 6 de junio de 1938, la agrupación presentó ante el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día de la Tradición, por el natalicio en dicha fecha de José Hernández, es decir, Martín Fierro. En la nota se propuso la peregrinación cívica al Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes, de San Antonio de Areco, en homenaje y como consagración efectiva de ese día. En sus obras Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, José Hernández rinde homenaje al gaucho. Su legado permanece vigente y es retomado como inspiración para la producción de distintas obras. La figura del gaucho es uno de los símbolos de nuestra identidad nacional. José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Piedrel y falleció el 21 de octubre de 1886. Fue un poeta, político, periodista y militar argentino, especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. Es una de las figuras más representativas de nuestra cultura nacional, porque a través de su escritura supo inmortalizar la vida del gaucho, sus costumbres, lenguaje y experiencias. Él fue hijo de Isabel Pueyrredón y de Rafael Hernández y tuvo 2 hermanos, Rafael y Magdalena. Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1872, desarrolló una intensa actividad periodística, enfrentando así al predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó por el 1871, con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en Brasil. Luego de esta revolución, continuó siendo durante un tiempo asesor del general revolucionario, pero con el tiempo se distanció de este. Tras su regreso a la Argentina por el 1872, continuó su lucha por medio del periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y las más valiosas contribuciones a las causas de los gauchos. Junto con la continuación de la obra, La vuelta de Martín Fierro, para el 1879, forman un poema épico popular. Es generalmente considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Posteriormente, desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires, en un memorable discurso enfrentándose a Leandro Alem. El tema principal son las injusticias sufridas por el gaucho, y el tema secundario es la vida de Martín Fierro con sus hijos y sus amigos. El Martín Fierro es la expresión de los valores que se perdieron en los últimos años, el valor del trabajo y de la familia, del esfuerzo, del coraje, de la honestidad intelectual y de la convicción. Podemos concluir que la aparición de la obra de Martín Fierro marcó un antes y un después en la ideología de la figura del gaucho, porque era visto como rebelde, peligroso, vago, sin futuro. Pero después de la obra, el gaucho fue visto como un ser que no se merecía el trato que recibía. Por eso, el Martín Fierro está considerado como el más fiel retrato de la identidad nacional, a través de un protagonista que refleja las raíces argentinas.
La fiesta de la tradición en San Antonio de Areco es una de las principales celebraciones del gaucho en Argentina. Es la oportunidad, todos los años en noviembre, de celebrar la cultura criolla en todo su esplendor. En junio de 1926 se publicó la novela gauchesca Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldez, salida de la imprenta de Don Francisco Colombo en San Antonio de Areco. De esta manera, la ciudad se establecía en sus primeras piedras fundadoras para su futura responsabilidad como guardiana de las tradiciones. En 1984, la legislatura provincial de Buenos Aires agregó un artículo a la ley que decretaba que San Antonio de Areco era la sede permanente del Día de la Tradición. La inauguración de la primera fiesta del Día de la Tradición tuvo lugar en 1939 con la participación de los terratenienses y gauchos de los alrededores de San Antonio de Areco. El parque criollo no tenía el equipamiento ni la infraestructura de hoy. Las jineteadas, por ejemplo, se realizaban directamente frente al público, incluso en medio del mismo. Hoy en día el festival continúa teniendo en el centro histórico de la ciudad, pero también en el corazón del más amplio parque criollo, donde los gauchos más valientes compiten durante las jineteadas tan peligrosas como espectaculares, con todas las medidas de seguridad. Actualmente el 10 de noviembre es un día muy importante porque nuestras tradiciones nos identifican como nación frente al resto del mundo.